Bueno, chicos, es momento de iniciar con la parte teórica de nuestra clase. Después de que hayan llenado el foro y de que hayan visto el video de introducción, pues aquí viene esta parte teórica justamente de la filosofía de la educación en el mundo digital. Dentro de esta clase vamos a retomar también un poco esta parte de lo que es el humanismo, que una de las clases también dentro de la filosofía lo hablamos, y pues cómo entra esta tecnología en esta brecha, bueno, esta parte digital dentro de el mundo de la educación. ¿Ok? Entonces, quiero compartirles las diapositivas para esta clase. Al hablar de filosofía de la educación, debemos hablar de los desafíos y de las oportunidades que hay entre la tecnología, entre esta parte humanística, en esta parte del humanismo y de esta parte de la ciudadanía global. ¿Sí? Entonces, ahí vamos a englobar nuestra clase. Ahora, cuando nosotros hablamos de tecnología, podríamos hablar tal vez de algo que puede deshumanizar o potenciar el aprendizaje. Esta es una pregunta que deberíamos hacernos, porque si bien es cierto, la tecnología ha abierto muchas puertas, puede ser que también por medio de esto llegamos a un punto de deshumanización. ¿Por qué? Porque no necesitamos socializar, no necesitamos ver a los demás, no nos englobamos en cierto modo detrás de una pantalla. Entonces, dentro de esto, nosotros debemos ver que la tecnología ha redefinido, hace una redefinición de lo que es la interacción humana, ¿sí? Y también de este proceso de aprendizaje. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes? No todas las casas tenían acceso a Internet. Y aún así ahora puede ser una realidad de muchos hogares, que todavía no tenemos acceso al Internet. Sin embargo, el Internet sí ha cambiado mucho esta parte de la investigación y del aprendizaje. ¿Por qué? ¿Qué pasaba antes? Se debía buscar la información, tal vez en bibliotecas, en libros, lo que nos obligaba de cierto modo a tener interacción con los demás. En una biblioteca, pues con el bibliotecario, al tratar de buscar información también de realmente hacer una investigación, pues necesitábamos una parte de interacción humana. Pero la tecnología lo limita de cierto modo, porque nosotros simplemente ponemos la pregunta y el celular, la computadora o el aparato tecnológico que tengamos a la mano, pues en microsegundos nos va a dar la información que estamos buscando. Sí, dentro de esto debemos saber que esta pregunta de deshumaniza o potencia el aprendizaje es una pregunta filosófica justamente, en donde hablamos de la integración tecnológica. ¿Nos acerca a nuestra esencia humana o nos aleja de ellos? ¿Qué es lo que está pasando justamente desde esta parte de la tecnología? Entonces, primero, vamos a ver dos puntos, ¿sí? El primero que es la promesa digital. Dentro de esta promesa digital, nosotros estamos hablando de personalización, de acceso al conocimiento y de nuevas formas de creatividad y de colaboración. Eso es lo que nos permite esta promesa digital, de que, ok, ya no necesito un libro para cinco, sino que cada uno puede tener su dispositivo, encontrar, buscar, cada uno puede acceder incluso a lo que quiere buscar, a lo que quiere conocer, a tener este nuevo conocimiento sobre lo que quiere investigar y que pues también nos muestre nuevas formas de creatividad, por ejemplo, con herramientas como Canva, con herramientas como PowerPoint, con herramientas eh, como Genially, nos da nuevas formas de crear algo, ¿verdad? Porque ahora lo hacemos de forma digital, le agregamos colores, le agregamos cosas y pues también de colaboración. ¿Por qué? Porque para realizar un trabajo en equipo ya no necesito que los 5 integrantes del equipo estén presentes. Puedo hacer una videollamada, puedo hacer videos, puedo hacer llamadas y a través de esto pues hago esta colaboración. Pero, ¿cuál es el riesgo latente o cuál es el riesgo que puede estar involucrado en esta parte tecnológica, que es justamente perder los vínculos humanos directos? En este justo momento, ustedes están recibiendo una clase, por así decirlo, pregrabada, ¿verdad? En donde no estamos teniendo una interacción directa. Sin embargo, ustedes están dentro de esta clase y obviamente también están poniendo atención y están recibiendo los contenidos, pero no tenemos un vínculo humano que sea directo.
El segundo riesgo latente que existe dentro es la saturación informativa. Eh, la tecnología nos permite acceder a mucha información, pero esto nos puede saturar también, que es lo que pasaba, por ejemplo, en tiempos de pandemia, que nos recomendaban en muchas ocasiones dejar de ver noticias, dejar de escuchar qué es lo que está pasando alrededor del mundo. ¿Por qué? Porque esta saturación muchas veces genera este sobrepensamiento de decir, esto está pasando, ¿qué estará pasando? ¿Qué, cuántos más se habrán muerto? ¿Cuántos? Entonces, esta es esta saturación informativa. Y pues también se genera una dependencia tecnológica que se vuelve acrítica también. ¿Por qué? Porque dependemos de un aparatito como este en el que, a pesar de que no estemos haciendo nada o que no cumple una función vital, lo necesitamos tener cerca. Necesitamos tenerlo incluso en el bolsillo y lo sacamos cada 2 o 3 minutos, básicamente para ver nada. Esa es una dependencia tecnológica acrítica. En la institución donde yo doy clases, los estudiantes ahora entran, dejan su celular y pasan todo el día sin el celular y lo retiran a la hora de la salida de la dirección. ¿Qué pasó en las primeras semanas? Que era muy evidente cómo los estudiantes tenían la necesidad de buscarse en los bolsillos al celular y tratar de hacer esta acción a pesar de que no tenían nada. Esto se vuelve una dependencia tecnológica acrítica porque no lo estoy utilizando de una manera adecuada. Entonces, aquí entran estos riesgos latentes también dentro de lo que es esta parte de tecnología. Ahora, ¿cuál es este dilema tecnológico que nosotros tenemos dentro de la educación? Tenemos dos puntos de vista muy claros. El primero que es un potencial transformador. Dentro de esto, nosotros sabemos que herramientas como ChatGPT, herramientas como Gemini, herramientas como Copilot, que son justamente herramientas que tienen inteligencia artificial o que tienen también una realidad virtual, nos van a permitir a nosotros personalizar el aprendizaje de una mejor manera. Por ejemplo, si antes nosotros, desde las comunidades, por ejemplo, donde ustedes viven, queríamos explicarles acerca del mar, tal vez era un poco complicado y lo único que podíamos mostrarles era una imagen en un libro, ¿verdad? Sin embargo, ahora la tecnología nos permite, por ejemplo, con aplicaciones como Google Maps, pues recorrer un lugar entero desde la realidad que se vive ahí o incluso utilizar herramientas como los visores de realidad virtual que nos van a permitir tener la sensación de estar en esos lugares. Y esto obviamente va a hacer que el aprendizaje pues sea más dinámico, sea más didáctico, incluso también que se democratice el acceso al conocimiento, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya todos podemos y tenemos el derecho de elegir qué es lo que queremos aprender, qué es lo que queremos investigar. Como les digo, nos metemos en el celular 2 segundos y nos sale la información. Y pues obviamente aquí va esta parte de las fronteras geográficas y socioeconómicas, que justamente la tecnología nos ayuda a crear conexiones para llegar a lugares que antes uno decía, no, tal vez llegar hasta entrar con la educación era muy difícil, pero se logra. Y además buscan la tecnología, este potencial transformador también, de fomentar una creatividad y una innovación también dentro de la pedagogía de una manera diferente, como les decía, con diferentes aplicaciones y actividades también. Pero volvemos al riesgo de deshumanización. ¿Cuál es ese riesgo que nosotros tenemos? Primero, la sobreexposición a pantallas, a la que también se le llama la infosificación, que es justamente la sobrecarga de información, pues muchas veces nos hace que no necesitemos ver, interactuar con alguien más. Antes, por ejemplo, con los periódicos, pues por lo menos interactuábamos con la persona que vendía el periódico y después leíamos la información y la comentábamos. Ahora, esta parte se ve un poco deshumanizada porque la mayoría de la información que nosotros obtenemos llega incluso ni siquiera por medios noticieros, sino a través de redes sociales.
y los comentarios que nosotros emitimos o leemos o vemos, pues están justamente en redes sociales, están a través de los comentarios, pero vuelvo al mismo punto. Yo no estoy teniendo una interacción directa o una interacción formal con otro ser humano, sino que básicamente lo hago solo y muchas veces escondido a través de un usuario. ¿Por qué? Porque a veces nos ponemos en los usuarios como la más bonita, chiquita, hermosita. Pero quien se esconde detrás de chiquita, hermosita puede ser Patricia Pérez, por ejemplo. Pero yo no conozco a esa persona, sino que yo estoy viendo simplemente un usuario y estoy haciendo interacción con el contenido, más no con la persona que está ahí. Entonces se reduce la interacción humana directa con los demás. Y esto también puede empobrecer esta experiencia educativa que nosotros tenemos. Por eso la tecnología sí debe ser nuestro aliado, pero debe ser también desde una reflexión ética, ¿ok? Desde una educación eh, que no se vuelva tampoco despersonalizada o tampoco mecánica, porque ahora tenemos herramientas excelentes que incluso permiten que los niños y niñas no necesiten de un adulto al lado porque ellos conocen mucho mejor la tecnología que nosotros. Y aquí es donde se va esta parte de la despersonalización, porque simplemente digo, bueno, ok, vamos a utilizar esta aplicación. Y listo, ustedes allá cada uno y la aplicación me va avisando incluso a mí cuál es el avance que están teniendo a mí como docente o a mí como padre de familia, pero ya no hay esta personalización. Sí, ahora, desde la filosofía aplicada, necesitamos hablar también del uso ético de la tecnología. No simplemente de, bueno, uso la tecnología, la aprovecho y ya, sino cuál es la ética que yo debo tener. Y dentro de esta ética, pues hablamos de ética digital, que nunca puede ser opcional. Sí, la ética es el fundamento que debemos, sobre el que se debe siempre construir cualquiera de las prácticas educativas que nosotros hacemos. Y dentro de nosotros, como docentes, debemos buscar formar ciudadanos que sean críticos, ciudadanos que sean responsables, ciudadanos que a los que nosotros podamos dotar desde esta parte filosófica para que ellos sepan cómo utilizar la tecnología, sepan cómo utilizar esta parte digital de manera correcta, de manera adecuada y también de manera ética como ciudadanos. Entonces, dentro de esto, nosotros vamos a encontrarnos tres principios. El primero, que es la privacidad y la seguridad. El segundo, que es la equidad digital. Y el tercero, que es algo que es el imperativo ético. Dentro de la privacidad y de la seguridad, debo saber que yo, como docente, necesito proteger siempre los datos personales de mis estudiantes y garantizar que cualquiera de los entornos digitales que yo cree para ellos deben ser entornos seguros. Aquí entra esta parte ética. Si bien es cierto, la tecnología nos permite un mundo, un libro abierto de oportunidades en donde encontramos recursos de todo, pues debo saber y revisar siempre que tengan políticas de privacidad claras, que que sean aplicaciones en donde mis estudiantes incluso no estén expuestos a cualquier desconocido. Pasa mucho a través de los juegos. Entonces, aquí entra esta parte de privacidad y de seguridad que todas las instituciones educativas y que todo docente que quiere utilizar la tecnología a su favor necesita tomar en cuenta. El segundo, pues debemos hablar de equidad digital. Si yo en mi aula voy a ocupar una tablet, pues no puedo tener una tablet para 30 estudiantes, sino que el acceso debe ser igualitario y también que debo tener el uso de herramientas libres, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Cuando nosotros hablamos de tablets, existen aplicaciones que son gratuitas hasta cierto punto y de ahí en adelante pues tenemos que pagar. Yo no puedo permitir que uno de mis estudiantes sí pueda pagar esa, pero yo sé que tal vez los demás no y solo él avanza con eso, entonces no. Aquí entra esta parte de justicia educativa, ¿sí? Que deben estar también dentro de esta brecha digital. Si yo voy a utilizar la tecnología en mis clases, debe ser de acceso también para todos.
Y pues también este imperativo ético en donde debemos hablar de que la transformación digital de la educación debe estar orientada para construir sociedades que sean justas, inclusivas y democráticas. No es simplemente implementar la tecnología en mis clases y listo, sino que deben tener un objetivo claro del por qué lo estoy utilizando y hacia dónde quiero llegar con el uso de esta tecnología y de los recursos digitales que yo me puedo encontrar. Dentro de esto, yo debo hablar también de ciudadanía global. Si ustedes recuerdan, en las primeras clases hablamos mucho sobre esto de la ciudadanía, de por qué es tan importante crear buenos ciudadanos para la sociedad desde la educación. Y aquí vamos a volver a retomar esta parte de ciudadanía global. ¿Por qué? Porque la era digital me exige tener un buen concepto de ciudadanía. Cuando se nos abrió este mundo digital, se nos abrió también un mundo que está interconectado, en donde ya no solamente tengo interacción tal vez con las personas que están a mi alrededor, o que son de mi comunidad, o que son de mi ciudad, o que son incluso de mi país, sino que yo estoy conectado con el resto del mundo. Y aquí pues yo también debo poder educar para los contextos, para estos contextos interconectados que yo tengo. Sí. Y pues aquí es la pregunta clave de cómo nosotros preparamos a los jóvenes para ser ciudadanos responsables, críticos y activos, hablando de un ecosistema que es global. Yo debo saber que a los seres con los que yo estoy tratando, los seres humanos que están ahí conmigo, pues eh, que están bajo mi responsabilidad, debo educarlos para que sepan también incluso cómo en medio de las redes sociales y de esta parte digital responder de buena manera o incluso decir, a esto no voy a responder o este contenido que me está llegando no es algo que yo quiera ver. ¿Cómo bloquear eso? ¿Cómo decir, ok, este contenido no lo quiero ver, este contenido no lo quiero compartir, este contenido no quiero que me siga saliendo? Ahí entra esta parte de la filosofía de la educación. Y pues también hablamos de un pensamiento crítico y de una alfabetización digital, ¿sí? Esas son las competencias que yo debo crear y que debo fomentar dentro de esta parte digital con mis estudiantes. Frente a la infosificación, que es justamente esta sobrecarga de información, este exceso de información y también de noticias falsas que existen nos debe llevar a nosotros a tener y a exigirnos un pensamiento crítico que esté también entrenado, en donde yo no solamente me crea la primera información que salga y si me interesa esa información, pues también la verifique, la identifique, también sepa de dónde sale y siempre verificar los datos en tiempo real. Con cosas tan sencillas como la muerte de alguien famoso, en Internet nos vamos a encontrar muchísimo. Alguna vez llegó mi abuelita y me dijo, mira, se muerto está cantando. Al revisar la página le digo, no, abuelita, eso es una información falsa. Sí, ¿cómo sabes? Entonces digo, "Ay, a veces nos toca investigar. Y miren, no solamente los niños y adolescentes están implicados en esta parte de la infoxificación, sino que todos estamos a nuestro alrededor, porque la gran mayoría pues ya tiene acceso a un celular, una computadora o cualquier medio digital que justamente puede difundir estas noticias falsas, puede difundir no solo noticias falsas, información falsa de todo tipo. Entonces, aquí es donde debemos generar este pensamiento crítico en nuestros estudiantes también. Y también llegar a este punto de alfabetización digital. Hace muchos años hablábamos, bueno, no tantos, de alfabetizar a todas las personas que no sabían leer o escribir, que en nuestro país incluso se ha perdido dentro de los colegios, ¿verdad? Porque dentro de los colegios era un requisito fundamental llegar a la parte de alfabetización. Pero ahora debemos hablar de una alfabetización digital, que es manejar no solamente de manera técnica las herramientas, sino poder discernir la información,
participar activamente en lo realmente importante, ser responsables con la información que compartimos, que vemos, que consumimos, y pues mantenernos en entornos en línea y comprender que cada una de las cosas que nosotros hacemos va a tener un impacto social también, que muchas veces nosotros vemos en redes sociales y uno dice, haciendo tonterías se hicieron famosos. Y es verdad, pero también es el contenido que nosotros consumimos y el impacto social que yo puedo generar, así sea con un video. Debemos mantener un impacto social que sea ético a través de la tecnología. Y aquí entra también una parte de nuestra ética profesional y docente. Nosotros como docentes muchas veces estamos en el foco público porque justamente somos figuras que están en medio de crear y de educar a niños y niñas, niños, niñas, adolescentes. Entonces yo debo tener siempre mucho cuidado con lo que comparto en mis redes sociales, con lo que publico, con los estados que subo, con las fotos que subo, porque también hace parte de esta ética también. Ahora con esto no les estoy diciendo no salgan, no se diviertan, no se toman fotos, sí, pero siempre cuiden también su imagen como docentes, porque ahora con las redes sociales todo es tan público que es fácil enterarse de las cosas. Entonces, cuidemos también esta parte que como docentes nos compete. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para poder construir identidad dentro de esta era digital? Primero debo saber que necesito tener una identidad redefinida, que nosotros como ciudadanos y como personas nos vamos redefiniendo a través de las interacciones que nosotros tenemos. Y esto aplica también en los espacios digitales. Incluso nuestras redes sociales se van a ir definiendo dependiendo del contenido que nosotros consumimos. Así funcionan las redes sociales. Porque, por ejemplo, la aplicación de TikTok nos es tan fácil de quedarnos ahí por horas. Porque justamente TikTok va reuniendo la información sobre los gustos que yo tengo. Cuando nosotros instalamos la aplicación, nos dice, a ver, ¿qué intereses tiene? ¿Te interesa la educación? ¿Te interesa el arte? ¿Te interesan los animales? ¿Te interesa la política? ¿Qué es lo que te interesa? Y poco a poco va creando justamente algoritmos, que es lo que hace que nos muestren los videos para que nosotros nos mantengamos ahí. Entonces, incluso a través de los micrófonos de nuestros dispositivos móviles, nos van escuchando de cierto modo y nos dice, ah, yo quería comprarme un celular. Y comienzan en todas las redes sociales a salirnos publicidades de los celulares, ¿verdad? Porque todo eso va creando esta forma de pertenencia y de comunidades. Nosotros vemos videos en redes sociales y muchas veces el pensamiento que decimos, ah, este es mi gente. ¿Pero por qué? Porque justamente las redes sociales van creando algoritmos que nos hacen y que nos exigen quedarnos ahí por más tiempo. Y para esto yo debo crear una identidad crítica, es decir, cultivar a seres humanos que sean proactivos, que sí, ocupen la tecnología, pero lo ocupen bien, que sean reflexivos también y que digan, ok, este contenido es sensible, no debería ser compartido y por lo menos yo que lo estoy consumiendo no quiero compartir. Comprometerme también con la justicia social, decir, bueno, esta es una causa que sí debería verse y a través de la tecnología pues también visualizarla y además ser capaces de transformar este entorno. Y siempre, para poder crear una identidad crítica, necesito de conocimiento y de acción. Y pues por último, para construir esta identidad dentro de la era digital, debo yo también mantener un compromiso social, que se traduce en participar activamente, sí, pero en participar de forma crítica y de forma que sea orientada a realmente mantener una transformación y saber que, si bien es cierto, el mundo digital es muy amplio porque me permite conectarme con todo el mundo, pues debo saber que también actúo por un bien común. Y que uno puede decir, bueno, soy solo yo, si cientos de miles de personas lo están compartiendo, pues puede ser ese cambio también para los demás. Y pues por último, ¿cuál es este futuro dentro de una educación para la transformación social? Primero,
saber que dentro desde la filosofía de la educación, la misión es justamente orientar a un uso ético, crítico y humanizador de la tecnología. Que la tecnología realmente no nos permita alejarnos de las personas que tengo cerca y acercarme solo a las que tengo lejos. ¿Por qué? Porque es fácil conectarme de aquí con mi amigo que está, no sé, que vive en cualquier parte del mundo. Pero al estar metido yo en estos aparatitos, me estoy alejando de las personas que tengo a mi alrededor y de esa interacción social que yo puedo hacer. Y pues también que busca tener un pleno desarrollo humano y generar esta justicia social. Entonces, yo como docente debo guiar el uso tecnológico, debo generar esta formación integral, preparar a ciudadanos digitales ya, que sean equitativos, que sean responsables, que sean comprometidos. Y pues por último, también tener esta transformación social, en donde yo construyo sociedades más justas también a través de la tecnología y de esta era digital. Entonces, bueno, es un tema muy interesante y muy importante también dentro de nuestra actualidad, porque es la realidad a la que nosotros nos enfrentamos también ahora. Tenemos un mundo digitalizado y necesitamos aprovecharlo también. ¿Ok? Entonces, bueno, con esto terminamos la parte teórica y pues en el siguiente video les explico cuál va a ser su tarea.